Capítulo 8 de Romanos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, dice Pablo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó el pecado, aquí subrayo y es muy importante, condenó el pecado en esta nuestra carne. Hay algunos que dicen, estos son unos pecadores, estos son unos, y comienzan a ponerle títulos, rótulos a las personas. El pecado está en nuestra carne. Por eso cuando Jesús le dijo a los hombres que venían a acusar a la mujer adúltera, le dijo, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Aquí la palabra de Dios dice, condenó Dios el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y la ley no es para condenarnos, sino para advertirnos y decirte, en esta área tú estás mal, esto es lo que tú tienes que mejorar, esto te condena, esto te aparta de Dios. Es decir, la ley viene a funcionar como un ayo, alguien que te dice, te muestra, te dice la verdad de cómo tú estás andando, pero no te da la solución. Cuando viene Cristo, Él da la liberación a través de su sangre para que tú puedas librarte del pecado y de la muerte y de todo lo que te asedia, para que puedas vivir en esa libertad, estando en esta carne, viviendo en la libertad del Espíritu. Que a pesar que la carne el pecado está condenado en esta carne, por el Espíritu nosotros vivamos quieta y reposadamente en una nueva vida, habiendo sido renovados en nuestra mente por la gracia de Cristo Jesús. Continuamos en el verso 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. La ley te manifiesta el pecado que tú tienes, pero al manifestarte por su Espíritu, como dice en el versículo 1, por su Espíritu hemos sido libertados, ya no vivimos bajo la ley de la carne, sino bajo la ley del Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y aquí es muy importante, hermanos, entender. Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Justo en la mañana leía un versículo que el Señor también me hablaba y me decía, ¿por qué te angustias en lo que has de comer, en lo que has de beber o en lo que has de vestir? ¿Acaso no tengo yo todo bajo control? Y leí en este devocional, me decía, es cierto, nosotros que vivimos en esta carne nos preocupamos, ¿qué vamos a preparar de almuerzo? ¿Qué vamos a comer más tarde? ¿Si va a alcanzar la comida o no? Nos afligimos. Dios no ha hecho tu espíritu y tu vida para que vivas afligido. Vivamos una vida ordenada, vivamos una vida dependiendo de Dios y que todo lo que hagamos sea en esa paz que Él nos regala. Sí, trabaja, limpia, cocina, andas tus deberes, pero dentro de ese río de paz que Dios te da, porque no hay nadie quien te pueda condenar o alguien que te pueda señalar. El pecado, cuando se aviva o revive por la ausencia del Espíritu, ya no estamos andando en el Espíritu, entonces vivimos en la carne. Y la carne nuestra se preocupa en las deudas, se preocupa en los problemas de la casa, se preocupa en qué está haciendo el hijo, la hija, y se afana en tener dinero, en tener fama, en tener conocimiento. La carne nuestra se preocupa en las cosas de este mundo, en los deseos de ella misma. Pero dice la palabra, el ocuparse en la carne es muerte. El verso 5, perdón. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Y aquí hace una separación. Decídete en qué
área o en qué vas a vivir. ¿Vas a vivir en la carne? Pues te espera aflicción, angustia, depresión, ansiedad. Y te comienzas a enfermar emocionalmente porque si decides vivir bajo la carne, vas a pensar en todo lo que la carne pues anhela. Pero no quiere decir ahora que tú te vas a olvidar de todo eso. Pero el vivir en el Espíritu es vivir con la prudencia, con sabiduría, con dirección de Dios, buscando la voluntad de Dios y atendiendo a tu familia. La voluntad de Dios es que tú seas feliz con lo que Dios te da. Que tú aproveches las oportunidades que Dios te da y lo hagas con alegría. Porque dice, el ocuparse en la carne trae muerte, como dice más adelante. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso separar un tiempo para este meditar en la palabra es separarse de los afanes del día y volvernos las Marías que se postran a los pies del Señor, delante del Señor, para oír la voz del Señor. Porque Jesús alabó que ella estaba oyendo su voz. Y al oír, la diferencia de oír y oír, hay muchos que oyen, pero no entienden. Y hay muchos que oyen y se deleitan en lo que escuchan. Hay una gran diferencia en la disposición, en el entendimiento. Cuando hay disposición, nuestro oír deja de ser un simple oír y es un oír, un meditar. El Señor se goza cuando nosotros separamos un tiempo para Él. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuál es el punto de conflicto aquí? La mente. Tu mente, tu pensamiento, tus decisiones, o tu cabeza piensa en las cosas de la carne, las aflicciones, o tu mente piensa en las cosas del Espíritu. Y hay algunos que dicen, yo no sé si soy gobernada por Dios o todavía me gobierna mi carne, porque tengo demasiadas aflicciones y cuando voy a Dios y salgo de la presencia de Dios, vuelvo a sentir lo mismo. Hay muchos que van a las iglesias y van y cantan y adoran, se despeinan, hablan en lenguas y llegan a la casa y el mismo infierno que dejaron, lo vuelven a encontrar en casa. Y dicen, ¿qué pasó? Ahora, ¿por qué Dios no me bendice si he ido a adorarle y mi casa sigue siendo un caos, un infierno, unos griteríos? El problema no está en la casa, está en lo que tú piensas. Si piensas con la carne o en la carne, miras que todo no funcionó para nada. Tu fe se desgasta. Tu vida espiritual se anula porque ves con tus ojos carnales. Hablas con tu boca también en la carne. Y quieres oír respuesta de Dios, pero estás rodeada de un ambiente de caos. ¿Qué haría el hombre o la mujer espiritual? Lo primero que hace el hombre y tiene lo que tiene el hombre y la mujer espiritual es que anda en paz. Puede haber un conflicto, una guerra, una gritería, un enfrentamiento en casa. Puede haber algún muerto o alguien que está falleciendo y todo el mundo corre, se desespera. Pero el hombre y la mujer de Dios anda en una bonanza y en una libertad espiritual que toma control de las cosas. Espérate, tranquilo, vamos a solucionar. Tranquiliza, es un pacificador, es un facilitador de todas las cosas. Primeramente de paz, de la armonía. Tu esposo puede gritarte, tus hijos te pueden faltar el respeto, te pueden tirar la puerta en la cara. Pero la paz de Dios que abunda en nuestros corazones, dice, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús y nuestros sentimientos juntamente con Él. Y no explotarás en una maldición, en un decir, ¿por qué Dios me ha abandonado? Porque todavía tu mente no ha sido entregada a la presencia del Señor. Nuestros pensamientos tienen también que ser rendidos a la presencia de Dios.
Nosotros vamos con unos pensamientos al altar, lo dejamos en el altar, le decimos al Señor y nos quedamos con los mismos pensamientos. ¿Lo responderá Dios? ¿Me habrá escuchado? ¿Cuándo me contestará? Todavía veo que aquí todos los problemas que le dije, no hay un cambio. El problema no está en que Dios no conteste o cuando conteste. El problema está que tú buscaste a Dios por tu necesidad, pero no buscaste a Dios por Él, para deleitarte en Él, para disfrutar de Él, para recibir de Él su paz. Porque aquel que está en la presencia de Dios, dice, siente el amor de Dios. Y cuando uno siente el amor de Dios, se siente amado. Dice que nada nos puede apartar del amor de Jesucristo. Ni hambre, ni tribulación, ni desnudez, ni peligros de espada, ni la misma muerte, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. Eso es, y eso siente el hombre y la mujer espiritual. Qué importante que nosotros entendamos qué vida es la que estamos llevando. ¿Una vida carnal o una vida espiritual? No, yo creo que tengo los dos fusionados, dicen algunos, ¿no? No, a veces soy un poco carnal y no lo quiero admitir, pero vivo en lo espiritual. Hay que reconocer que vivimos en esta tierra, pero somos personas espirituales que miramos con los lentes de Dios, con la visión de Dios, con los oídos de Dios, porque Dios habita en nosotros. Nosotros ya no vivimos, por eso dice aquí el apóstol Pablo en los Romanos, capítulo 8, verso 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andar en el Espíritu? El que anda en el Espíritu anda en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos, dice, busquemos constantemente inquirir en sus palabras, en su santuario, en su presencia, y llevemos la presencia de Dios donde sea que vayamos. Por eso es muy diferente el rostro de un hijo de Dios y el rostro de alguien que está afligido por la carne, porque no tiene paz. ¿Acaso los que somos espirituales no lloramos? ¿No en algún momento no nos afligimos? Claro que sí, pero hay una gran diferencia entre la aflicción de aquel que vive en la carne y entre aquel que vive en el espíritu. Porque nuestra aflicción de los que somos espirituales, decimos, Dios sabrá lo que va a hacer. He aquí, Señor, mi vida, barro soy en tus manos. Tú eres el alfarero. Le remito a Dios toda mi angustia y adoro a Dios. Y doy gracias a Dios. Y espero en Dios. Y no me aflijo. Recibo entonces, en esa confianza que le tengo a Él, la paz que Él me ha prometido. Él me dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo lo recibo. Porque el que es espiritual le cree a Dios que nos ha dejado paz. Que el gozo de su presencia me da a mí fortaleza. Y si yo escucho eso de parte de Dios, yo recibo también ese gozo que me dé fortaleza. Porque en medio de la angustia no es que voy a estar riéndome, sino que su gozo, saber que soy amada por Él, que es el mayor y más alto privilegio y gozo nuestro, eso me da fuerza. Saber que soy amada por Dios. Saber que Él está pendiente de mí. Dice, sus ojos están contemplando constantemente a los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Señor, si yo clamo, yo sé que tú me escuchas, pero ahora tengo paz. Y si hay algún momento de aflicción, clamaré a ti. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la sombra del Altísimo. Esos son los espirituales que andan seguros. Y los espirituales no están pendientes de los chismes. Oh, que este hermano es así, que esta hermana es así, que este pastor es así. Oh, y le da lugar a la carne y se separa de lo espiritual para irse a lo carnal. Y afligir su alma y entregar sus pensamientos a las cosas de este mundo. Qué triste es cuando uno no entiende esto. Y aún en la enfermedad, hermanos. Aún en la enfermedad decimos, Señor, mi cuerpo, mi vida esté mal. Tú lo conoces, porque ha venido como ha venido, si yo te sirvo, yo te amo.
está en momento de aflicción, de enfermedad, tú sabrás cuándo sanarme, pero yo ahorita me quiero gozar contigo, adorarte, servirte, conocerte, depender exclusivamente de ti, porque esta es mi decisión de dejar que mi carne me gobierne o dejar que el Espíritu de Dios obre en mi vida. El apóstol Pablo dice a los romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice allí, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es la gran diferencia entre el carnal y el espiritual. Que alguien te diga que eres un carnal. Yo creo que el espiritual, que cuando un momento deja de repente su pensamiento de mirar al Señor y actúa en una manera impulsiva, uno reacciona. Dice, disculpa, tienes razón. Soy un hijo de Dios. Yo no tengo por qué afligirme. ¿Cuántos padres, después de haber golpeado, insultado y maltratado a su hijo, siendo espirituales, siendo cristianos, dicen, ¿qué hice? Van y lo buscan a su hijo, disculpa mi hijo, es así no actúa Cristo. Yo no debía haberte hablado de esa manera, aunque tenía razón, pero no es la manera. Ven, quiero hablar contigo. Lo que haría Cristo es esto, esto y esto. No gritarte, ofenderte como lo hice hace un rato. Discúlpame. Y el hijo va a quedarse sorprendido porque va a darse cuenta que tú eres una persona que rápidamente reacciona ante los impulsos. Y aunque hiciste mal, te arrepientes. Porque sabes que tu vida no depende de tus impulsos, ni de tu yo, ni de quién soy. Y que yo soy más que tú. Que el orgullo no existe en ti, sino que en ti hay el carácter de Cristo. Que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El ser manso y humilde de corazón nos muestra a nosotros un panorama totalmente diferente a uno que actúa en la carne. Los carnales se preocupan por las cosas de este mundo. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué oirán? ¿Qué están pensando? Es un poco también de una enfermedad emocional. Cuando alguien dice, ¿qué estarán pensando de mí? ¿Qué estarán hablando de mí? ¿Qué dirán? Y uno está dependiente del qué dirán. Una dependencia hacia el mundo. Y no le importa qué dirá Dios de ti, que confías en lo que dicen los hombres. Cuando no te importa lo que Dios dice de ti, tú eres mi pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, nación santa. Tú eres mi amado, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Tú eres una bendición, tú eres una antorcha para este mundo, tú eres una luz para este mundo, tú eres la sal de la tierra. Y estamos pendientes del qué dirán. Entonces, nosotros cuando estamos en esa posición, no somos libres. Por eso el Espíritu de Dios hoy nos viene a decir, o vives en la carne y te atiendes a las consecuencias de la enfermedad, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, del no saber qué va a venir, se comen las uñas y se arrancan los pelos, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Y una vida histérica, nerviosa, eso es vivir en la carne. O vivir en el Espíritu. Decirle, Señor, gobierna tú. Si hablan de mal de mí, encárgate tú. ¿Yo por qué me voy a molestar? Señor, tú eres el que va a juzgar a todo el mundo. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Si hablaron mal de mí, si pensaron mal de mí, si pusieron una noticia por ahí de mí, mintiendo, estafando, robando y queriéndome involucrar, allá ellos. ¿Por qué me voy a afligir cuando yo sé quién soy y a quién sirvo? Por eso nosotros debemos entender, si vamos a permitir que lo carnal reviva en nosotros para matar lo espiritual, o vamos a dejar que lo espiritual apague todo lo carnal y lo saque poco a poco y dice, nuestra carne muera para que viva el espíritu en nosotros. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu, hermanos, trae unas bendiciones abundantes. Entre ellas y la más grande es la vida ante los ojos de Dios. Vivir bajo la mirada escudriñadora de Dios. Vivir bajo los oídos atentos de Dios. Cuando yo hablo, yo sé que Dios me está escuchando. Pero el carnal dice, habla lo que suelta, lo que quiere de su boca. Insulto, maltrato, mentiras, murmuración. Ay, de verdad, sí. No le importa lo que Dios está escuchando de su boca. Porque es carnal.
Pero el que es espiritual se refrena y dice, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Perdóname, Dios mío. Aún dice, Señor, está pensando algo en la mente. Dice, Señor, ¿qué pensé? Perdóname hasta por lo que pensé. Porque yo sé que Dios me conoce, me escucha y me ve. Y escudriña lo más profundo de mi mente y mi corazón. Y mis pensamientos están claramente expuestos ante Él. Porque vivo bajo la presencia de Dios. Eso nos califica a nosotros como personas espirituales. Porque dependemos de lo que Dios diga. Ahora, ¿cómo es Dios? Ahora, hay muchos que dicen, yo vivo bajo la presencia de Dios. Yo vivo cuidando de lo que Dios no se agrade, que Dios se agrade de mí, que no se desagrade. Pero el problema es, ¿cómo conoces tú a Dios? ¿Qué idea tienes tú de Dios? De un Dios que está detrás de ti juzgándote o buscándote el primer error para mandarte un demonio y mandarte un cáncer y mandarte una enfermedad y castigarte. ¿O es un Dios que como papá te dice, hijo, eso no está bien? Y el Espíritu viene, nos constriñe y nos dice, ay Señor, perdóname. Gracias porque tú me redagulles, me exhortas y me enseñas con toda paciencia. Y de la misma manera debemos hacer nosotros con los demás. Qué hermoso es tener esa visión que tiene el apóstol Pablo. Y no ser cristianos de segundo nivel, sino cristianos del nivel más alto, del nivel espiritual. Porque hay cristianos que mezclan la carne con el espíritu constantemente. Algunas veces hablan en la carne y otras veces hablan en el espíritu. Y tanto es así que se acostumbran a ser mediocres en su vida espiritual. Y no le importa cómo tratan a los demás, como con desprecio o mirándolo así de reojo. Actitudes que revelan tu verdadera condición espiritual. Hermanos, Dios no nos invita a ser carnales. Dios no nos invita a ser personas que le desagraden y que deshonren el testimonio de Dios en nuestras vidas. Bien bonitos, bien vestidos, con su corbata, con su Biblia, con su vestido largo, con su cabello hasta el piso, pero sus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Ni tus caminos no son mis caminos, porque no has preguntado por mí. Has andado en los pensamientos de tu corazón. Mis caminos son muy altos, por eso dice, preguntad por mí. Volved a la senda antigua. Volver y preguntar dónde estoy, para que en ese volver, en ese arrepentirse, me hallen. Porque seré hallado, dice el Señor, por los que me buscan. Y me encontrarán los que preguntan por mí. Habla, dice el Señor. Yo deseo agradar a Dios. Yo deseo vivir en esa comunión con Dios. No es solamente agradar a Dios. Porque si yo quisiera agradar a Dios, haría muchas cosas religiosamente, pero yo deseo vivir en comunión con Dios. Dios no tiene comunión con cualquiera. Dios no le habla a cualquiera. Dios no le dirige a cualquiera, sino a aquel que está dispuesto a oír. Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. No le dijo, Señor, muéstrame la tierra prometida, mira que ya vamos a entrar, déjame entrar. Señor, mira cuánta gente va a estar ahí, cuánta gente me va a aplaudir. No, dijo, Señor, quiero conocerte a ti. Quiero preguntar por ti. Quiero verte, quiero ver tu rostro, porque siempre escucho tu voz, pero quiero ver tu gloria. Hombres interesados por la gloria, por la presencia de Dios, son los que Dios llama espirituales. Y obedecía a Dios Moisés y hacía lo que él le decía, pero en su corazón decía, quiero verlo, quiero conocerlo, quiero estar más cerca de él. Y me imagino que hablaba con Josué. Ayer Dios me dijo esto. Dios me habló de esta manera. Tanto que Josué decía, yo también quiero tener esa experiencia. Oh, el rostro de Moisés brilla. Yo también quiero tener esa presencia sobre mí. Y él se quedó pegado a Moisés. Y cuando Dios llevó a su siervo, quedó Josué con ese deseo de Dios. Los espirituales buscan y tienen
deseo de Dios. Los carnales van al templo, cumplen, marcan tarjeta, adoran a Dios, dan su diezmo, dan su ofrenda, y ahí terminó todo. Ya cumplí con Dios. Ya ayuné, ya vigilé, ya prediqué, ya salí al aire libre. Eso no te marca como hijo de Dios, como una persona espiritual. Lo que te marca como hijo de Dios es tener ese deseo por Dios en tu vida. Y ayudar a los que están a tu lado para que encuentren a Dios en el buen trato, en esa amabilidad que tiene Dios con nosotros. No ir a decir, oye, tú eres un carnal, busca de Dios, arrepiéntete. Y camina de largo levantando la nariz. Eso es vivir en la carne. Con los logros humanos, hermanos, los cargos no son nada para Dios. Ante los ojos de los hombres hay una reverencia por el trabajo que ha hecho un hombre para Dios. Se reconoce la labor de los pastores, la labor de aquellos que nos anteponen, nos suceden, en los que están delante de nosotros. Se reconoce la labor, pero no se les adora. Estamos llamados a imitar su fe, dice la palabra. Y ellos están llamados a levantarnos del nivel en que estamos bajo, a donde ellos están, y de repente impulsarnos hacia más arriba, que busquen más, porque muchas veces los que dirigen tienen ya la edad cumplida, y los que son sabios y los que quieren de Dios se acercan a esos siervos de Dios y contemplan la gloria de Dios, y cuando ellos ya no están, tú tienes mucho camino todavía por recorrer y aumentar tu sabiduría de Dios. El que se gloría, dice la palabra, no te gloríes por los logros que tienes, por las medallas que tienes, por los títulos que tienes. No te gloríes en los cargos que tienes, ni en la sabiduría que tienes, ni en la gente que tienes, ni en la hermosa familia que tienes. No te gloríes en todo eso. El que ha de gloriarse, gloríese, dice el Señor, en conocerme y entenderme. Esos son los espirituales. Esos son los espirituales, los que quieren conocer y entender a Dios. Me refiero el conocer, entender su voluntad. Señor, ¿qué es? ¿Cuál es tu voluntad para conmigo? Porque Dios le revela a los padres el propósito que Él tiene para cada hijo. Y en los casos de personas a las cuales yo conozco que son personas espirituales, me han dicho, Dios me dijo esto por mi hijo. Que llame a mi hijo, me decía una mujer, una sierva de Dios, a mi hijo que se había vuelto al mundo, a mi hijo que se enredó en las cosas del mundo y que estaba en pecado. Le dijo Dios, le dijo, tu hijo me va a servir. Y esa revelación que ella tuvo en oración, ella comenzó a declararlo. Estaba sentada ahí con las hermanas de la iglesia y llegaba el hijo borracho. Y él decía, ahí viene el siervo de Dios. Y el hombre se sacudía y decía, mamá, te he dicho que no me digas así. Y se pasaba avergonzado. Se le iba la borrachera por un lado. Y ella le decía, mi siervo, tú eres un siervo de Dios, hijo. Pronto te voy a ver libre de esas cadenas. Y ella declaraba, mi hijo es un siervo de Dios. Tanto que un día cayó a los pies de Cristo. Y dejó todo el vicio, porque tuvo una visión de parte de Dios, porque Dios le dio a entender, yo te llamé, yo te escogí, y yo le demostré a tu madre, y le voy a demostrar a tu madre lo que yo he dicho es verdad. Y él dice que comenzó a llorar y entregó su vida al Señor de todo corazón. Y no se volvió a apartar de los caminos de Dios. Ahora está sirviendo al Señor. Dios le revela a los hijos lo que van a hacer, porque dice, hay que gloriarnos en conocer a Dios, en preguntar por Él, en lo que Él quiere por nuestros hijos. Dios me ha revelado a mí lo que va a hacer con mis hijos, así que yo estoy feliz, contenta, porque lo que Dios me ha dicho de mis hijos es algo para mí y yo me gozo. Es hermoso cuando Dios le revela a los padres, pero lo difícil es que el padre vaya y le pregunte, Dios, ¿qué vas a hacer por mis hijos? Muchos padres dicen, Señor, dame trabajo, Señor, ayúdame con mis hijos, este rebelde, este es un fornicario, este está lejos de Dios, lejos de ti, Señor, que transfórmalo, tócalo, Señor, y se quejan de los hijos. Y van y hasta los maldicen a sus propios hijos con su propia boca. Tú
nunca vas a cambiar, eres un rebelde. Ve y pregúntale a Dios, Señor, ¿dónde, cuándo, qué debo hacer yo para colaborar en tus planes? Porque yo quiero conocerte en la vida de mis hijos. Quiero conocerte en mi matrimonio, cómo tú lo vas a levantar, cómo tú nos vas a volver a nosotros un ejemplo como matrimonio. Qué hermoso tener pastores, hermanos, hermanas, líderes que tengan un matrimonio sólido. Porque fueron a la presencia de Dios, le dijeron, Señor, ¿qué vas a hacer con nuestro matrimonio? ¿Cómo nuestro matrimonio puede servirte? El Señor dice, gloríate en conocerme y entenderme. Eso hacen los espirituales. Los carnales no les preguntan por su matrimonio. Dicen, tú quédate en la casa, yo me voy para la iglesia. Ay, llevarte a ti es un fastidio. Ay, tengo que volver a recogerte. Hoy tienes culto de damas, ándate tú, yo me quedo aquí. Entonces, hay muchas cosas que no conoces porque no quieres preguntar a Dios qué va a hacer de ti para su gloria. No, Señor, ¿cuánto tiempo voy a vivir? No, yo no te digo que le preguntes a Dios cuánto tiempo vas a vivir, qué cargos te van a dar. Tú pregúntale, Señor, ¿qué planes tienes para tu gloria con mi vida? Y yo, Señor, quiero llenar ese deseo de tu corazón porque te amo. Quiero pensar en tus planes, en tus propósitos para con mi vida. Hermanos, Dios no nos quiere abatidos, tristes, ahí todo encorvados, arrastrando los pies, cansados, molestos, iracundos. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere libres de lo que digan los demás, de lo que piensen y maldiciones que te van y vienen, que te lanzan. Esta familia no tiene solución. La hija de Dios confía. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Porque Dios lo prometió, me lo prometió a mí en un tiempo de oración. Se lo prometió a mi madre en un tiempo de oración. Se lo prometió a mi abuela en un tiempo de oración. Que toda mi familia serviría al Señor. He aquí, Señor, tu siervo y tu sierva. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos. No ignoremos los planes de Dios. No ignoremos de que debemos buscar a Dios para conocerlo y entenderlo. ¿Quién va a entender la mente de Dios? No es un conocer al 100%, es un conocer paulatino, poco a poco, porque su gloria se extiende sobre toda la tierra. Y tú eres parte de su gloria en esta tierra. El apóstol Pablo decía, a los que él había predicado, a los que él había enseñado, a los que él había discipulado y había pastoreado, decían, ustedes son mi carta de presentación. Ustedes son mis discípulos. Podrán tener muchos pastores, pero quien los engendró soy yo. Dice ahí el apóstol Pablo. Ustedes son los que me representan. Por lo tanto, tengo todo el derecho de enseñarles, de corregirles. Podrán tener muchos años, pero uno solo es el que los guía a ustedes a Cristo. Y voy a mantenerlos a ustedes en ese fundamento. Que cualquiera que quiera edificar sobre ese fundamento, dice, y si no va con el mismo material, su obra va a caer. Pero el fundamento que es Cristo, que he puesto en ti, no se apartará. Por eso qué importante es estar en comunión con el Señor. En los versos 7 del capítulo 8 de Romanos, para terminar el día de hoy, dice, por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios? Los pensamientos, los caminos, las actitudes. Todo lo que conviene o le conviene a nuestra carne, dice, son enemistad para con Dios. No va de acuerdo, no le agradan al Señor. No lo adora las acciones carnales a Dios, sino que más bien avergüenzan el testimonio de Dios en la vida de aquel que se dice que es cristiano. Estamos hablando de un pueblo que es conocedor de la palabra. Estamos hablando de un pueblo creyente y al cual el apóstol Pablo dice, son carnales. Porque piensan en las cosas de la carne. ¿A quién les está hablando la iglesia? Porque había una iglesia que pensaba en las cosas de la carne. Oh, va a ser grande la iglesia. Oh, va a ser grandes edificaciones.
¿Para la gloria de quién? ¿De tu organización, de tu pastor? ¿O para la gloria de Dios? Entonces, hay una gran diferencia abismal entre cuando tú haces algo para la gloria de Dios o cuando tú haces algo porque el pastor o la organización lo dice. Qué hermoso es trabajar para Dios y saber que nuestra obra en Dios tiene recompensa. Y todo lo que yo he hecho para el Señor lo he hecho para Él, no para los hombres ni para ninguna organización. Por eso soy libre para adorarle y servirle donde sea que yo vaya, para testificar de su amor, de su poder. Y no hay una carga, un bulto grande de vergüenza, de malos pensamientos, de ira, de rencor, de venganza. No, eso es para los carnales. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el espiritual, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ayudó a sembrar, Él me ayudó a cosechar y me volverá a ayudar a sembrar nuevamente, porque mi vida no es mía, es Él en mí y yo en Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice su palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Dice, los designios de la carne son enemistad con Dios, pero a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse, porque no se puede unir el aceite con el agua. De igual manera, el carnal no se puede combinar con el espiritual. Ni las obras carnales se le pueden atribuir a las obras del Espíritu. No, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Intentan, en su carne intentan, trabajan, predican, ayunan, intentan porque viven y quieren hacer las cosas según su carne, según su pensamiento. Así voy a agradar a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, en sus planes humanos. Y Dios dice, yo no te he mandado a hacer eso. Yo no te he ordenado que hagas tal cosa. Yo no te he ordenado que presiones a un hermano para que dé diezmo. Yo no te he ordenado a un hermano para que tú presiones a un hermano para que trabaje y limpie aquí o cocine aquí. Yo no te he ordenado que presiones. Yo te he ordenado que me conozcas, que me entiendas y que seas un testimonio. Que la presencia mía en tu vida sea un reflejo de la autoridad mía en ti. Que lleve paz, gracia a todo aquel que quiera conocerme. Es una gran diferencia entre el carnal y el espiritual. Hermanos, de esto tendríamos mucho que hablar. Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en este libro de Romanos, capítulo 8, versos 9, dice, mas vosotros, los que son espirituales, los que somos espirituales, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Los que quieran oír, oigan. Los que quieran cambiar de canal pueden cambiarlo. Pero dice, los que quieren oír y seguir en las cosas del Espíritu, están dispuestos a buscar la bendición de Dios. No viven según la carne, sino que viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, tiene que morar su Espíritu en ti. Porque no puedo decir, yo soy espiritual, porque lo dije con mi boca. Sino que mis acciones, mi vida, mi expresión, mi paz, mi confianza está dirigida por el Espíritu de Dios que habita en mí. El deseo del Espíritu de Dios es habitar en nosotros. No es que solamente esté con nosotros, sino que dice la promesa es que estará en vosotros para poderles ayudar a subyugar todo deseo de la carne, para que reviva el Espíritu en ti y con ella también matar todas las pasiones que nuestra carne quiere expresar, porque el pecado está condenado a la carne, lo dicen los versículos anteriores. Para que no vivamos ya nosotros en la carne, sino vivamos en la potencia de la gracia, de la paz, del amor, de la misericordia del Señor. Que reflejemos, es decir, a Cristo en nuestras vidas. Por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no fuera, no vendría el Espíritu del Señor sobre vosotros. Que mi Padre mandará para que ustedes vivan y sean dirigidos por Él.
Dice, el espiritual vive en el espíritu. Y el espiritual tiene el espíritu de Dios. Y eso no es que voy a hablar en 1000 lenguajes o 1000 lenguas para decir, ahora sí tengo el espíritu. Yo he conocido personas recién convertidas, recién llegadas al templo, recién llegados a la campaña, que han caído al piso llenándolos Dios con el Espíritu Santo, hablando en lenguas y levantándose y decir, ¿qué cosa me pasó? ¿Qué he hablado? ¿Por qué me ha pasado esto? Totalmente indiferentes a la verdad de Dios, pero Dios le plació llenarlo con el Espíritu Santo. No sabía del Espíritu Santo, no sabía nada de eso y fue llenado con el Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? Solamente el Espíritu de Dios, que hace cosas incomprensibles. Pero el que es espiritual dice, Dios va a comenzar una obra en él. El que es carnal dice, no, este se ha inventado lenguas. ¿Qué va a ser carnal? ¿Qué va a ser espiritual? Tiene que recibir doctrina 1 año. Tiene que estar consagrado ayunando. Si no, tu carne se ha inventado en lenguajes. Este no es espiritual. Pero el que es espiritual distingue entre el que habla en el espíritu, en lenguas de Dios, angelicales, y el que es espiritual también reconoce cuando las lenguas son en la carne. Porque se vive en una armonía, en un ambiente espiritual. El que es espiritual identifica al espiritual a metros, a cuadras, porque lo ve desde lejos y siente un amor, una unidad. Y a veces pasa, me ha pasado a mí y a ti también de repente. De pronto miras y ves un hermano, una hermana, y dice, este es hermano, te dice dentro de ti, tú es el espíritu. Y pasas por su lado y te dice, Dios le bendiga. Y nunca lo hemos visto, nunca hemos hablado, ni sabemos su nombre. Pero la mirada, el Espíritu de Dios en nosotros nos da testimonio también de los que son espirituales. Eso también nos pasa siempre. Estos días también que me fui a hacer unos trámites, había muchos policías, mucha gente y todo. Yo estaba un poquito desorientada. Venían diferentes a ofrecerme, me decían, señora, vaya por acá, vaya por acá. Yo decía, estaba media perdida yo porque no sabía cuáles eran las puertas cuál era el proceso del trámite. Y había un varón que estaba en la esquina del edificio, igualmente así parado con todo su chaleco, como policía que está allí. Y cuando yo levanté la mirada y me miró, yo me acerqué a preguntarle y me dice, Dios le bendiga, hermana. Dios lo bendiga también. Usted trabaja acá, sí. Y me comenzó a decir, tiene que ir a tal lugar, tal lugar. Hermanos, qué hermoso es reconocernos en el Espíritu, aún en este mundo, rodeado de tanta gente que está lejos de Dios. Encontrar la presencia de paz que rodea a ese hombre, esa mujer de Dios. De igual manera, en el mercado, en el supermercado, donde va, entra una persona y de pronto le dice, mira hacia atrás, y uno voltea y se encuentra con la mirada de alguien y dice, Dios te bendiga. Nunca le hemos visto, nunca hemos hablado, ni sé su nombre, pero me dice, Dios le bendiga. Y yo le digo, Dios le bendiga. Es hermoso esa conexión espiritual, porque el Espíritu de Dios nos revela a nosotros quiénes son espirituales y quiénes andan en su presencia. Los hijos de Dios en el Espíritu se conectan, se conocen, pero cuando dejan la presencia de Dios, cuando dejan de buscar y preguntar y conocer quién es Dios y por preguntar por su gloria, entonces las aflicciones, la angustia, las pruebas vienen y llenan su corazón y hacen que esa vida se marchite, se apague el espíritu y vivan angustiados, preocupados, desesperados. Amado hermano, hermana, Dios no te quiere angustiado, desesperado, preocupado por lo que tengas en el bolsillo, preocupado por lo que tus ojos ven, preocupado por lo que tus oídos oyen. Sé libre en el Espíritu de Dios. Preocúpate por las cosas que están arriba en los cielos, dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque te preocupaste en conocerme y entenderme, dice el Señor. Y cuando tú te preocupas en entender y comprender la gloria de Dios, cuando dices, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer, Señor? Hoy día dirige mis pasos para hacer tu voluntad. Entonces, Señor, abre camino y dice, déjenle pasar a mi hijo, porque mi hijo hoy me ha preguntado lo que él quiere hacer. Mi hija me ha preguntado qué va a hacer. Yo le voy a abrir camino.
Le duele algo, le quito ese dolor. Le preocupa algo, le resuelvo este problema. Pero hija, sigue avanzando, sigue avanzando. Conforme tú vas buscando, tus enfermedades, tus dolencias, tus achaques, tus temores se van quitando porque ya tienes un camino, una meta, una dirección de parte de Dios. Eso es vivir en el Espíritu diariamente. Diariamente. No es solamente por un día que ayuné y ahora sí estoy en la gloria de Dios y al día siguiente no hay ayuno, te secas. La presencia de Dios es continua. Cuando el Señor te llena con su presencia es continua. Presencia continua de Dios. Y es lo que nos dice aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, esta pequeña palabra, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ustedes van a ser dirigidos por el Señor. Y dice allí, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De qué se alimenta el Espíritu de Dios en ti? De la justicia que tú aplicas con los demás. Una justicia justa. Cuando tú ves a tu hijo pelear con el otro hijo, tú vas, eres un pacificador. Cuando tu esposo viene y te grita, o de repente tu esposa te falta respeto, tú vas y dices, entiendo que estás preocupado por eso que me hablas así. ¿Qué te preocupa? ¿En qué te puedo ayudar? Justicia. Si alguien habla mal de ti, dices, bueno, eso no es verdad. Justicia. Y vas al templo y adoras al Señor y le das al Señor tus diezmos, tus ofrendas. Eso también es justo. Porque los justos son los que colaboran y dan con entendimiento. Porque todo lo mío, Señor, es tuyo. Y todo lo tuyo también es mío. Todo lo que te pertenece, nos pertenece en gloria, en Cristo. La paz, la bondad, la mansedumbre, la certeza de que Él es nuestro Señor, su presencia, su sabiduría, su templanza, su gozo. Esas son riquezas que no se comparan con las riquezas de esta tierra, que se pudren, que se corroen, que se acaban. Entonces, lo que yo le doy a Dios no es comparable con la gloria venidera, pero es una señal de que reconozco su dominio en mi vida. Y muchas veces Dios te tiene que probar con lo que tú tienes. Sí, con lo que tú tienes. ¿Estarás dispuesto tú a darle un saco que tienes dos a alguien que no tiene? Uno de tus mejores zapatos a alguien que no lo tiene. Dios te pone en ese sentir. Y aún te dice, lo que tú tienes. Hay muchos Bernabés también estos días. Hay gente que dice, yo tengo 2 terrenos y lo doy para la obra de Dios, a quien Dios me ha dirigido a hacerlo. Y mira bien, porque el carnal se equivoca. Va a ser como Ananías y Zafira, van y venden a cualquiera. Pero uno que es espiritual sabe a quién dar lo que tiene, porque lo que Dios me ha dado, como Nabot decía, mi viña yo no se la vendo a cualquiera. Mi viña es herencia de mi familia, de mis padres. Yo no la puedo dar a cualquiera. Pero si Dios me lo pide, yo lo doy. Pero yo estoy en conexión con Dios. Este hombre estaba en conexión con Dios, porque él le pudo haber regalado al rey. Era el rey. Y podía habérselo dado, ¿no? Mi rey, como le dijeron a David. David, toma todo lo que tú quieras. Si quieres ofrecer holocausto en este... No, dijo, no le voy a dar a Dios nada que no me cueste, dijo David. Y le compró ese terreno para que él pueda adorar a Dios. Tú darle tu terreno para alguien que adore al diablo o sirva al diablo, eso no agrada a Dios. Tú tienes que ver a dónde va, con quién va lo que tú tienes. Si lo que tú tienes lo va a utilizar cualquiera por allí para difamar, para alterar la justicia de Dios, eso no habla de una persona espiritual, sino carnal, interesada en las cosas materiales. Pero el espiritual dice que distingue lo espiritual de lo que es carnal y anda en justicia. Y no critica, no maltrata, no murmura, no hiere, no señala, no etiqueta. ¿Por qué? Porque anda en justicia. Y no tiene deseo de venganza. Ay, que sí, que me gustaría que se muera y que pase esto y que le pase desgracia. No odies, porque eso no es andar en el espíritu. Eso es andar en injusticia, porque los que son justos andan en el espíritu. Lo dice y lo acabamos de leer aquí en el verso 10 del capítulo 8.
¿Cómo actúan los espirituales? Los espirituales andan en justicia. Llaman, coordinan y ordenan las cosas con justicia. Pero si tú ves que algo es injusto y le dices, ponle a él, ponle a ella fue, y tú sabes que no es, eso es andar en injusticia. Ya perdiste tu vida espiritual, así estés bien vestido con tu vestido largo hasta el piso y tu cabello hasta el piso. Actuaste en injusticia, no eres espiritual. Eres solamente sepulcro blanqueado. Yo no quiero ser sepulcro blanqueado, me dirás. La palabra de Dios dice, entonces anda en justicia, anda en el espíritu y no satisfagas tus deseos carnales que batallan contra tu alma. Ponte en la posición espiritual, dile, Señor, perdóname, y ve y pídele perdón a quien le has ofendido, porque esa persona sufre, y cuando esa persona sufre, levanta su voz a Dios, y Dios escucha el clamor de los justos, y a ti no vaya a ser que tú estés señalando a un justo. Mira que Dios hoy día te está advirtiendo. Si tú estás señalando, criticando, murmurando de un justo, y tú no tienes pruebas para hacerlo, su clamor sube a la presencia de Dios y Dios a ti te descalifica por tus hechos y tus obras te darán el propio pago. Porque aquel que anda en injusticia va a recibir el pago de su desvarío, de su maldad. Dios no castiga, sino que ellos mismos se castigan. Y Dios la dice, Él se las buscó, ella se la buscó, no quiso, sabía, pero no quiso hacer lo bueno. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Y dice la palabra, para terminar, así que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vuelve a repetir 3, 4 veces. El Espíritu que mora en vosotros les hará el Espíritu que está con vosotros, y el Espíritu que levantó aquel que está en vosotros. Y habla constantemente de la presencia del Espíritu en nosotros. El espiritual tiene el Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros. Dios no es vengativo, no es maldiciente, no desea el mal a nadie, no murmura, Dios no critica, Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, Dios fortalece. No hace todo lo que hace el carnal, sino hace lo que hace el espiritual, porque fue dirigido por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, dice, deudores somos. Deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir delante de los ojos de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es lo que queremos nosotros, hermanos, vivir bajo la dulce presencia del Señor. Si tú no vives en justicia, por más que cantes, el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, y comienza a cantar, oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, pero estás viviendo en injusticia, eso es hipocresía, eso es maldad, eso es mentira, eso es engañarte a ti mismo, eso es traición contra tu propia salvación, contra tu alma. Pero si vives buscando, preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero estar contigo este día, no quiero hacer nada, quiero dedicarme a ti, a adorarte, a escuchar tu voz, a escuchar tus palabras, Señor. Eso es totalmente diferente. Dios honra a los que le honran y bendice a aquellos que entienden que su espíritu tiene prioridad en nuestras vidas. Qué hermoso es escuchar esta enseñanza, hermanos. Vamos a orar.